Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Tu palabra llega siempre, justo a tiempo. Cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir, me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra. Me da sustento cuando no pude dormir. Llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Duda ni por un momento que si clamo con fe, tu poder yo siento pendiente de mí. Tomas mi vida y me guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Gracias, Jesús, gracias. Y ya nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios que es la Biblia. Y lo haré de una manera expositiva versículo a versículo,
Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 15, donde dice: Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana entre vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. El plan preparado para dar muerte a Pablo estaba totalmente elaborado, y lo estaba hasta en sus más mínimos detalles. La determinación de los que pensaban acabar con su vida era una determinación totalmente firme. Ellos no ignoraban que vendría rodeado de soldados, lo que significaba que muchos de los que procuraban matarlo serían muertos, ya que aquel plan suponía un enfrentamiento con la guarnición romana. El complot comenzaba por solicitar del tribuno una nueva audiencia con Pablo. Es por eso que la petición debía ser lo suficientemente creíble para que fuese también atendida. Por tanto, debía partir tanto de los principales sacerdotes como de todo el Sanedrín, o en nombre del mismo Sanedrín. Tal petición no podía extrañar al tribuno en vista del desacuerdo del día anterior, cuando Pablo tuvo que ser sacado por los soldados romanos para evitar que fuese despedazado. Sigue diciendo este versículo: como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Los juramentados querían que el Sanedrín, representado por aquel grupo con el que habían hablado, pidan a Claudio Licias que traiga a Pablo ante ellos para un nuevo y más exhaustivo interrogatorio. El día anterior había sido imposible de hacerlo. Por tanto, lo más propio sería llevarlo a cabo cuando ya los ánimos se habían calmado. No cabe duda que, humanamente hablando, esta petición era una petición totalmente razonable y el tribuno debía considerarla así, accediendo a ella. Sigue diciendo este versículo, la última parte: y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Supuesto que ya la petición había sido aceptada, los que se habían conjurado para darle muerte estarían ellos listos, esto es, dispuestos y preparados para la acción. El fanatismo de ellos era un fanatismo de tal dimensión que sus vidas no tenían importancia absoluta para ellos, ya que sin duda tendrían que enfrentarse a las milicias romanas, para que, a pesar de las bajas que se produjesen, pudieran dar muerte a Pablo. Ninguno de ellos dudaba de tener la aprobación del Sanedrín en este malvado propósito, puesto que el mismo presidente, que era el sumo sacerdote, tenía deseos de eliminar totalmente al apóstol Pablo. Con todo, debe tenerse en cuenta que si el plan fallaba, los juramentados quedaban libres de su juramento por la imposibilidad de llevarlo a cabo en la acción establecida bajo maldición, como se enseñaba en aquellos días. El mismo Sanedrín no quedaba comprometido ante los romanos porque no habían sido ellos quienes lo ordenaban, sino que era la acción que se había llevado a cabo por personas al margen totalmente del concilio. En otras palabras, que el concilio, pese a dar su aprobación, pese a incitar y dar todas las facilidades para que el apóstol Pablo fuese asesinado, ellos quedarían de una manera como al margen, como que no sabían nada. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice:
Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Notamos aquí en este versículo que un nuevo personaje es introducido aquí por Lucas, y es el sobrino de Pablo. El redactor concreta que se trata del hijo de su hermana. Nada se sabe por otro lado, salvo esta referencia sobre la familia de Pablo. De igual manera, no se puede responder a la pregunta de cuál era la razón por la que el sobrino estaba en Jerusalén, ya que, posiblemente, lejos de Tarso, lugar de origen de la familia. Tal vez estaba en la ciudad con motivo de la festividad judía, podría ser. A esta pregunta se puede añadir otras tan imposibles de responder a la luz del texto bíblico como las anteriores. Es decir, que no hay nada concreto en cuanto a la situación del sobrino de Pablo en Jerusalén. Entonces, ¿cómo supo de la celada? ¿Por qué el interés de avisar con tanta urgencia a su tío? Es también posible que, como había ocurrido con su tío, él hubiera venido a Tarso para estudiar en la escuela de algún rabino y pudo haber oído de la conversación sobre este asunto. Tal vez la hermana de Pablo guardaba un afecto especial por su hermano y esto motivó al hijo para que le advirtiese del peligro en que se encontraba. Sigue diciendo este versículo: fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. El acceso a la fortaleza donde Pablo estaba custodiado no era difícil, ya que se trataba de alguien que estaba siendo protegido de las iras de los judíos que procuraban atentar contra su vida. El acceso a Pablo era normal, ya que era un preso privilegiado por su condición de romano, al que su familia podía atender. Era costumbre, en aquellos días, que los prisioneros dependieran de sus amigos y también de sus familiares para su comida y otras necesidades. Es decir, que no eran los romanos los que le proporcionaban la comida, ni el vestido, ni nada por el estilo, sino que eran, como he dicho, los amigos o los familiares. Algunos quieren ver aquí, sin embargo, en el sobrino de Pablo a un creyente, pero el hecho de que diera aviso a su tío de la celada que habían preparado contra él no significa ninguna evidencia sobre su fe. De igual manera, sin atender al contexto histórico, algunos pretenden ver la valentía del joven como si hubiera entrado en la fortaleza a escondidas, exponiendo quizás su vida cuando realmente no era esa la tal condición. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no cabe duda que los hombres tenían planes contra Pablo, pero también el Señor tenía planes a favor de Pablo, que le había dicho a él que tenía que testificar también en Roma. Por tanto, actuaba conforme a su soberanía, protegiendo la vida de su siervo. Y precisamente, una de sus protecciones era esta, la aparición en este versículo del sobrino de Pablo. Nótese que, aparentemente, los conjurados no hacen mayor esfuerzo para mantener el complot en secreto. Quizás son de la opinión que las barreras culturales y también lingüísticas evitarían que los romanos se enterasen del asunto. Pero ellos debieron de haber sabido que Dios gobierna y que Dios es soberano. Como dice Salomón, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. Proverbios 21:30. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno,
porque tiene cierto aviso que darle. Lucas tuvo que haber recibido detalles minuciosos de Pablo por lo preciso de la narración, cuyo relato es semejante al que hubiera hecho un testigo presencial. Pudiera haber sido el propio Lucas quien acompañó al joven para visitar a Pablo. Esta es otra de las muchas preguntas que el contexto bíblico permite responder. No debe olvidarse que la condición de Pablo en la fortaleza como ciudadano romano estaba custodiado honorablemente y sí se le permitía recibir visitas. La guarnición, como ya he dicho anteriormente, estaba formada por 2 grupos de soldados y al frente de cada uno había un centurión. A uno de ellos llamó Pablo para encomendarle que se llevara a su sobrino hasta el tribuno Claudio Licias. Sigue diciendo la última parte de este versículo. Dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Si alguien conoce bien las formas de actuar de los judíos, era precisamente Pablo. Anteriormente, él se había encontrado en situaciones semejantes, como había ocurrido inmediatamente después de su conversación o posteriormente en Jerusalén, ya que los mismos judíos habían procurado su muerte después del alboroto en Éfeso, como así nos muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y versículo 3. Por consiguiente, Pablo no dudó un momento en valorar el peligro en que se encontraba, encomendando a uno de los centuriones para que condujese a su sobrino ante el tribuno y le informara personalmente de lo que sabía que se estaba preparando en contra de él. De esta manera, el tribuno tuvo conocimiento anticipadamente del plan del asesinato antes de recibir a los miembros del Sanedrín, que venían a pedirle la audiencia con Pablo para el día siguiente. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El centurión llevó al sobrino de Pablo ante el tribuno, como se lo había pedido, y el tribuno debía escuchar por sí mismo lo que el joven tenía que decirle. El centurión hace una presentación típicamente militar ante Claudio Licias al presentar al joven como enviado por el prisionero Pablo, para que le informase de algo que debía de escuchar. El centurión dice que Pablo lo había llamado pidiéndole que llevase al joven ante el tribuno. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? El tribuno recibió al sobrino de Pablo con mucha deferencia. El texto griego dice que lo tomó de la mano. Algunos consideran que esta es una prueba de que el joven era un adolescente, ya que ningún romano tomaría de la mano a un muchacho mayor o a un hombre. Sin embargo, esta es, con toda posibilidad, una forma de lenguaje para decir que lo condujo personalmente, llevándolo a un lugar reservado para poder hablar sin interrupciones y además hacerlo en privado. Por otro lado, el tribuno sospechaba que el joven tenía algo que decirle en relación con el prisionero y también con los judíos, enemigos suyos que eran, de modo que la confidencialidad era asunto muy, pero que muy importante. Debe también apreciarse el uso de la forma verbal, traducida como preguntaba,
y que expresa la idea de un tiempo de preguntas y no una sola. Es decir, que el tribuno preguntaba al muchacho, no solo una pregunta, sino varias. Continuará con el versículo 20, donde dice: Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. El tribuno se reunió a solas con el joven para recibir la información que quería darle. Es un informe preciso, como si hubiera estado este joven presente en la elaboración de la conjura en contra de Pablo. El informe repite como si fuese al pie de la letra lo que los extremistas judíos habían dicho a los miembros del Sanedrín. Sigue diciendo este versículo, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. El cambio de la frase es evidente, al uso de la palabra como, seguido del verbo que expresa la idea de tener intenciones de hacer algo. En cierta manera, está advirtiendo a Claudio Licias que los judíos que buscaban la muerte de su tío Pablo estaban a punto de llegar hasta él para solicitarle la presencia de Pablo en el concilio al día siguiente. Nótese que Dios estaba cuidando a su siervo, llegando a tiempo el aviso para que no se llevase a cabo los planes de quienes tenían intenciones de quitarle la vida a Pablo. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. El que entró como informante, nótese que se convierte ahora en solicitante, ya que el joven pide al tribuno que no crea en las intenciones de aquellos que vendrían a solicitar de él la presencia de Pablo ante el concilio. De forma sencilla, pero también concreta, le pide que no se deje convencer por ellos. La petición que le iban a formular era en principio razonable, pero tras ella se escondían los planes de dar muerte a Pablo. La construcción con el pronombre persona es dativo, ya que implica una petición enfática, como si dijese: no te dejes convencer en absoluto. Sigue diciendo este versículo: porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición. La razón es evidente, ya que más de 40 varones estaban listos para dar muerte a Pablo. Y estos todos se habían comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que hubiesen llevado a cabo su plan. El tribuno, entonces, entiende que aquellos 40 tenían que ser de los más temibles extremistas, como se dijo antes, probablemente del grupo de los celotes, que quienes ellos, con sus dagas, bajo la manga, tenían como objetivo matar, aunque les supusiera a ellos su propia vida. Dice la última parte de este versículo: a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. De manera que Claudio Licias estaba ya advertido. Aquellos vendrían a él para que le prometiese que sacaría a Pablo al día siguiente. Por tanto, lo único que estaban esperando era que el tribuno hiciera promesa formal y que se comprometiese con ellos en lo que ellos le iban a pedir. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice:
Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. El tribuno tomó muy en serio lo que el joven le había contado, de manera que tenía que actuar con toda celeridad para evitar el plan para matar a Pablo. Pero aquello tenía que ver también no solo con la muerte de un hombre romano, por añadidura, sino con el orden también, por otro lado, de la ciudad, ya que el atentado contra Pablo costaría vidas y produciría además incidente en una ciudad que estaba en esas fechas saturada de gente y muchos de ellos peregrinos que habían venido a la celebración de la fiesta. Al tiempo de la despedida, pide al joven, es decir, al sobrino de Pablo, que guarde silencio de la conversación que habían tenido y que no dijese a nadie nada sobre el complot preparado contra Pablo. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Comienza ahora un largo periodo del libro aquí, de Hechos de los Apóstoles, en el que se narra la estancia de Pablo como prisionero en Cesarea. La ciudad era la ciudad residencial del gobernador romano de Judea. El camino hacia Roma estaba ya abierto, con el primer paso hacia Cesarea. El tribuno llama a 2 de los centuriones que servían en la guarnición de Jerusalén y los llama para organizar el traslado del prisionero Pablo hasta el lugar donde estaba la residencia del gobernador romano de Judea. El problema del atentado preparado para Pablo tenía que ser resuelto y tenía que serlo inmediatamente, porque lo que el tribuno organiza es un operativo que trasladase a Pablo sin absolutamente ningún riesgo para su vida. Y para ello, elige a 2 de los centuriones que había en la fortaleza. El uso del adjetivo y de infinito unos debe de entender que no fueron escogidos deliberadamente, sino que llamó a 2 de los que tenía con la fuerza militar. Posiblemente, Claudio Lisias tenía temor por lo mencionado anteriormente, es decir, por un ataque nocturno y además por sorpresa. Él conocía bien la forma del comportamiento de los extremistas judíos, de ahí que establezca un contingente de fuerza muy grande para la custodia de un solo hombre. Nótese, 2 centuriones, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Hay que hacer observar que hay un problema con la palabra que se ha optado por traducida como lanceros, ya que literalmente significa lanzar con derecha. Esta palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y en unos pocos manuscritos de los siglos 7 y el siglo 100, pero no hay constancia de que aparezca en ninguna literatura griega. La traducción, por tanto, no es plenamente satisfactoria, y hay otras propuestas y alternativas, ya que podrían ser soldados con armamento ligero o incluso fuerzas auxiliares. Por tanto, notamos que la responsabilidad del tribuno, si mataban al prisionero romano que estaba bajo su protección, era muy grande, de modo que, para evitar cualquier riesgo, determina enviarlo a la residencia del gobernador en Cesarea. Algunos comentaristas bíblicos comentan sobre esto y dicen: alisten soldados para ir a Cesarea,
100 hombres de a caballo y 200 lanceros, y él le mandó que estuviesen listos para partir a la 3:00 hora de la noche. Y ordenó a los centuriones proveer caballos para Pablo, para llevarlo, y lo llevaron durante la noche a Félix, el gobernador, porque tenía temor que los judíos pudieran secuestrarlo a Pablo y matarlo, y después él podría ser acusado de haberlo permitido por dinero. Hasta aquí el comentario de algunos, como he dicho, estudiosos bíblicos. Por tanto, el tribuno podía ser fácilmente acusado de soborno y responsabilizado de la muerte del apóstol Pablo, si los judíos conseguían ellos sus propósitos. Es muy posible que el tribuno sospechara que los juramentados podían haber establecido otros asesinatos en los caminos de la salida de la ciudad, es decir, por si fallaba su plan, fuese cual fuese la razón, las tropas seleccionadas para el traslado de Pablo eran de tal importancia que sería muy difícil que los conjurados se atreviesen a atacarlas. Dice la última parte de este versículo, la 3:00 de la noche. Con las tropas que debían viajar con Pablo, estableció también la hora para iniciar el camino. La 3:00 de la noche, es decir, sobre las 9 de la noche. El tribuno quería que la noche fuera su aliada en la seguridad de conducir al prisionero hasta la residencia del gobernador. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Por qué el tribuno le pidió al sobrino de Pablo que no contase a nadie que le había avisado acerca del complot? El tribuno lo había hecho porque él se dio cuenta que estaba ante una situación explosiva, ya que si los conjurados se enteraban que habían sido descubiertos, posiblemente atacarían la guarnición y algunos de sus soldados hubieran muerto en la refriega. Recordemos que habían hecho un pacto con juramento de maldición y para demostrar su extrema resolución declararon su total ayuno de no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte a Pablo. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros los cristianos en el día de hoy para nuestras vidas? Aprendemos aquí que, muchas veces, nuestro silencio puede salvar la vida de alguien que estimamos. Saber guardar un secreto es una virtud que debemos volver a valorar. Estimado y estimada oyente, quienes no saben guardar secreto no deben de estar en puestos de responsabilidad. Y sin embargo, hay muchas personas que son así, que no saben guardar un secreto, es decir, que lo difunden absolutamente todo. En el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 26 dice: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago escogió este término en lugar de que alude a la piedad interior, para llamar la atención sobre los rituales, las rutinas y las formas externas, es decir, lo que se ve, que muchos no seguían con sinceridad de corazón, es decir, que no lo sentían, pero lo hacían visible como si lo sintiera. Refrena su lengua, es decir, refrenar significa controlar, como también la transmisión y la expresión de soltar a rienda. La pureza del corazón se revela muchas veces en el que habla y que controla rápidamente su lengua, pero nosotros sabemos que hay muchas personas que no la controlan. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 36, el Señor Jesús dijo:
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amigo y amiga oyente, el pecado aparentemente más insignificante, incluso un desliz de la lengua, tiene el potencial completo de todo el mal del infierno, como asimismo dice la carta de Santiago capítulo 3 versículo 6. Por otro lado, podemos observar que muchas personas dicen ser buenas y que no merecen el juicio de Dios, ya que ellos no mataron, no robaron, etc. Pero ellos, sin embargo, se olvidan que seguramente han mentido y lo han hecho muchas veces, aunque se disfraza con mentiras piadosas. Pero la tal mentira piadosa no existe, porque es una mentira. También seguramente han engañado, no a lo mejor de una manera visible, pero sí para llevar a cabo los propósitos que había en su corazón. Y esto hace que delante de Dios han pecado. Esto quiere decir que se han convertido, quizás sin darse cuenta, en transgresores de los mandamientos divinos de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos, humanamente hablando, el hombre no puede obedecerlo en su totalidad. Entonces, ¿para qué lo dio Dios? Para que el hombre se dé cuenta de que por sí solo no puede justificarse delante de Dios, ya que no es la religión la que justifica al hombre, tampoco son las obras que el hombre pueda hacer, tampoco el que el hombre piense que él es bueno, puesto que ninguno de nosotros somos buenos. Eso es lo que nos dice Dios en su palabra. Así que solamente Jesucristo, a través de su obra redentora, que llevó a cabo en la cruz, dando su propia vida, para que de esta manera el hombre y la mujer, cuando confiese sus pecados en arrepentimiento delante de Dios, en un acto de fe, él pueda ser perdonado. Es por eso que, estimado y estimada oyente, aún hay perdón para tu vida, si tú te arrepientes de tus pecados y tus delitos delante de Dios. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo, y la manera es fácil, es sencilla. Por ello yo te animo a que tú ahora en este momento puedas orar conmigo y repite ahí esta oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Recuerda, este es el primer paso y debes de hacerlo confesando tus pecados. Repite conmigo y di: Señor Jesús, reconozco que he mentido muchas veces, que he engañado y que he hecho cosas malas. Me arrepiento de todas ellas. Te pido perdón de todo corazón. Te acepto en este momento como mi Señor y como mi Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
hermosa, sin igual. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
seguiré. Amén.